El sector agroalimentario navarro será del conjunto de las comunidades autónomas el más afectado en términos proporcionales por el Brexit. Así lo dicen varios de los estudios que hemos conocido estos últimos meses. Pero cuando uno se pone a buscar las cifras, los datos son alarmantes. Esta semana hemos conocido que Navarra podría llegar a perder 194 millones por el Brexit y Estados Unidos. Muy buenas noches. Es el impacto que la salida del Reino Unido y los aranceles norteamericanos tendrían en las exportaciones del sector agroalimentario. La verdad es que el sector de la automoción, el agroalimentario y los bienes de consumo van a concentrar el 70% del impacto. La automoción, solamente la automoción, con 886 millones de comercio, es la industria más perjudicada por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. De todo esto vamos a hablar esta noche aquí. Estamos en el Parlamento Europeo. Y lo vamos a hacer con 4 europarlamentarios, 3 de ellos navarros, a los que paso ya a saludar. Idoia Villanueva, bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Grupo parlamentario de Podemos. Encantada Gracias de estar aquí. de vernos en Pamplona y también aquí tan lejos y tan cerca de casa al mismo tiempo. Muy contenta de que os hayáis trasladado aquí y encantada de estar esta noche con todos vosotros. Saludamos también a Adriana Maldonado, ella es europarlamentaria del Partido Socialista. Bienvenida también, gracias por estar con nosotros. De aquí para allá hemos hecho hueco para estar esta noche aquí. Siempre un hueco para Navarra Televisión y bienvenidos a Bruselas. Es un placer que estéis también aquí. Muchas gracias. Saludamos también a Fernando Barrena del Grupo europarlamentario EH Bildu. Gabón, muy buenas noches. Gabón, ¿qué tal? Gracias también por estar con nosotros. A ti por venir. Estos días también, de aquí para allá, todos esperando, no sé muy bien si la fecha es la de final de octubre porque el Brexit marque algo o no. De eso vamos a hablar también esta noche. Bueno, es un mes un poco marcado por esas ansiedades del Brexit y luego también por todas las audiciones que estamos teniendo con los comisarios de la nueva Comisión Europea. Y bueno, pero es un mes muy interesante, se puede decir. Y representando al grupo parlamentario del Partido Popular está con nosotros esta noche Javier Zarzalejos. Bienvenido también. Muchas gracias. Gracias. Además por cercanía, no navarro, pero casi. No sé el alma dónde la tiene. Casi. Hombre, yo el alma la tengo en Bilbao y en el Atlético, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero aún así la vecindad es muy importante, claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya en detalle. Apuntábamos esos datos que hemos conocido esta semana que a buen seguro nos van a dar que pensar. Miramos de lleno al sector agroalimentario y a las consecuencias del Brexit. Navarra ya ha hecho sus cálculos de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Solo en el sector agroalimentario se podría perder hasta 186 millones de euros. Brexit, un huracán lleno de incertidumbre que inquieta a las instituciones europeas y especialmente a Navarra. La salida del Reino Unido de la Unión Europea podría hacer perder a la comunidad foral más de 186 millones de euros, sobre todo al sector agrícola. Exportamos mayormente maquinaria, tanto de vehículos como también maquinaria pesada y también productos de agroalimentación. Y es precisamente en este segundo donde sí que, digamos, la incertidumbre es mayor. Exactamente, Reino Unido es el cuarto aliado comercial de Navarra y cuenta con una balanza positiva de exportaciones, pero al gobierno de Navarra no solo le preocupa este tema. Puede afectar a esos 1.500 navarros y navarras que viven ahora mismo en Reino Unido, así como a los 500 británicos que viven en Navarra. Ahora, la cuestión está en si Reino Unido saldrá de la Unión Europea con un acuerdo sin él, es decir, a lo que denominan Brexit duro. Y en el que puede haber consecuencias negativas, pues sobre todo para las empresas que exportan al Reino Unido, claro. Una situación de incertidumbre para todas las regiones europeas, incluida Navarra, donde el 31 de octubre se despejarán todas las dudas. Esos son los datos. Tenemos encima de la mesa muchas circunstancias que a buen seguro nos han hecho mirar con cierto temor, Idoia, las circunstancias. Un sector como es el agro, tan importante para Navarra, estamos hablando ya de pérdidas cercanas a los 200 millones. ¿Es el Brexit tan fiero como lo pintan?
Bueno, habrá que ver qué es lo que termina ocurriendo con el Brexit, ¿no? Porque lamentablemente las promesas que se hicieron en determinadas campañas en el momento en Reino Unido a la realidad hoy está tan alejada que nosotras pensamos que sería bueno que la ciudadanía británica se pudiese pronunciar tanto en los momentos del acuerdo o ante unas nuevas elecciones. Pero es verdad que estas decisiones o estas, de alguna manera, situaciones políticas que a veces las vemos lejanas, tienen unas implicaciones muy importantes para nuestra tierra y para Navarra más, ¿no? Como hemos visto en las diferentes cifras, el Brexit tendrá mucho que ver en nuestra exportación, también en el sector automovilístico, en el agrario y cómo puede repercutir en la política agraria común Navarra, donde ya se está proponiendo un 5% menos para nuestra inversión en Navarra, ¿no? Una política agraria común que es muy necesaria para potenciar el sector primario de nuestra comunidad, para los trabajadores y para, de alguna manera, todas las empresas en el sector navarro. Adriana, desde el Partido Socialista, ¿cómo se mira al Brexit, a esa salida? Que no sabemos si va a llegar con acuerdo o sin acuerdo, pero ¿va a llegar? ¿Estáis convencidos? Bueno, yo sigo pensando que a día de hoy prácticamente nadie puede asegurar a ciencia cierta qué es lo que va a pasar el próximo 31 de octubre, ¿no? Sí que es verdad que bueno, la política que está siguiendo Boris Johnson y el gobierno británico indica que es posible que pueda realizarse un Brexit sin acuerdo, pero yo creo que quien más tiene que perder con un Brexit duro, sin duda, es el Reino Unido, pero la Unión Europea también tiene que perder. Y por lo tanto yo creo que tenemos que trabajar en poner los mecanismos que estén en nuestra mano y en nuestra disposición para que si eso llega a suceder estemos en la mejor disposición posible para ponernos a trabajar, ¿no? Yo, por ejemplo, soy titular en la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, una comisión totalmente vertebradora de las políticas de aduanas, por ejemplo, y es el primer mecanismo que si el día 1 de noviembre, el día 31 de noviembre hay una salida del Reino Unido, el 1 de noviembre cualquier camión que quiera cruzar al Reino Unido va a tener ya algún tipo de arancel o va a tener algún tipo de impedimento, ¿no? Estamos hablando que en Navarra podría tener una repercusión del 5 o del 10% aproximadamente en los aranceles, ¿no? Y el Reino Unido es el cuarto país más importante para Navarra en cuanto a las exportaciones. Por lo tanto, hay que tener una política muy clara, también desde las instituciones, dar el apoyo necesario también a las comunidades autónomas para que puedan ayudar a las empresas navarras, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, y luego hablaremos de Estados Unidos, tenemos, por ejemplo, productores del vino que van a tener unos aranceles también del 25%. Y a toda esa gente que está trabajando en el campo y en las viñas navarras hay que darles un apoyo para que en el día a día de su trabajo pues no se vea tan mermado una decisión que es cierto que se toma a muchísimos kilómetros pero que les afecta directamente. ¿Cómo lo ve EH Bildu? ¿Qué sector tiene que estar preocupado con la llegada del Brexit? Bueno, yo creo que el Brexit va a traer consecuencias a corto plazo que en la gestión diaria económica en la vida de los navarros y navarras va a tener una afección, yo creo que importante. Probablemente nos parezca que es algo que está más allá de nuestras posibilidades y que no acertamos a entender bien, pero como ha explicado ahora mismo Adriana, todo lo que se refiere a la posibilidad de la instauración de nuevos aranceles a la hora de exportar producto que fabricamos los navarros y navarras, pues va a ser un problema. También a la hora de importar productos, creo que además en Navarra importamos bastantes bienes de equipo del Reino Unido y eso va a ocasionar tener que jugar con precios más altos, puede ocasionar también la búsqueda de nuevos proveedores y también pues, bueno, un cambio en algunos flujos de mercado importante, ¿no? Estamos en una situación, en esta multipolaridad en la que está el mundo ahora, en que hay una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China, hay una guerra también por parte de Rusia y China que no quieren dejar de ninguna de las maneras a la Unión Europea a la cabeza de ese desarrollo económico e industrial y todo esto entra en ese paquete que va a tardar poco en afectarnos. Yo creo que sin compartir ni de lejos las razones que pudieron llevar a los británicos a votar a favor del Brexit en su momento, yo creo que son razones muy cuestionables y que en algunos casos tienen tintes hasta ciertamente xenófobos, podríamos decir. Yo tengo la impresión de que a medio plazo el Brexit puede traer elementos interesantes de cara
al debate sobre la arquitectura europea, ¿no? Yo creo que la afección política va a ser muy grande, probablemente incluso mayor que la económica. Y va a poner de alguna manera en entredicho cómo se están haciendo ahora las cosas en esta unión que desde nuestra posición por lo menos tanto criticamos abiertamente, ¿no? Por ejemplo, al inicio de esta legislatura se hablaba mucho de que los grandes riesgos de la Unión en estos momentos eran los movimientos de extrema derecha, los populismos, el Brexit, etcétera, etcétera, las posiciones xenófobas. Yo creo que hoy, tal y como está la Unión Europea, no necesita de ninguno de estos movimientos para ser un proyecto que, si no se reforma, está abocado a un gran fracaso en el medio plazo. Javier Zarzalejos, Partido Popular, ¿cómo lo vemos? ¿Hacia dónde hay que mirar? Porque el Brexit sí o sí llega, ¿no? Sí, el Brexit llega, yo creo que llega, me parece que hay que ser realista y en este tema, y además hay que saber que en el Brexit no hay ganadores, unos perderán más, otros perderán menos. Nosotros creemos que realmente es un paso equivocado por parte del Reino Unido, pero que va a suponer, como han dicho quienes han hablado antes que he hablado yo, va a suponer una afección económica muy importante. Para empezar, creo que si hay Brexit sin acuerdo, el día 1 de noviembre puede haber un caos de camiones en toda Europa y realmente no solamente no estamos preparados, probablemente sea imposible evitarlo, ¿no? Y eso va a afectar a todos, a quienes comercian, a quienes envían sus productos a Gran Bretaña, pero también a Gran Bretaña, que ha manejado entre los escenarios posibles pues el riesgo de desabastecimiento, de falta de algunos alimentos básicos, de falta de medicinas, porque realmente ese es el efecto del aislamiento, ¿no? Los problemas, las expectativas negativas de Navarra, pues desgraciadamente son compartidas en muchas otras comunidades españolas, ¿no? Al final España tiene tres componentes de actividad muy importantes, que son el turismo, que es el sector agroalimentario y que son el sector de la automoción y los componentes, que se combinan de una manera u otra en varias comunidades y todo eso va a sufrir. Consecuencias. Primero, yo creo que tenemos una capacidad limitada para prepararnos. Segundo, que el gobierno tiene que plantearse las consecuencias del Brexit como una verdadera operación de Estado. Es cierto que vivimos en una unión aduanera y que por tanto la Unión Europea es la protagonista, es el actor esencial en la negociación de las relaciones comerciales, pero en fin, creo que vamos a tener que atravesar un momento prácticamente caótico en muchas de nuestras relaciones comerciales con Gran Bretaña y tenemos que estar preparados. La Unión Europea ya ha creado un fondo para esto. Tenemos que acomodar la política agraria común, como ha dicho Idoia, a las nuevas exigencias de nuestro sector, pero en todo caso creo que debemos ser conscientes de que esa noche de Halloween puede ser una noche complicada para todos. Bueno, ha habido un turno ya para cada uno, para conocernos, para arrancar ya este programa. Ahora pues os pido que me vayáis pidiendo el turno para ir matizando, que os interrumpís si así lo consideráis necesario, pero sí que voy a dejar una cuestión encima de la mesa que me gustaría también conocer vuestra postura, porque no sé si es la primera vez en los últimos años, en las últimas legislaturas, que da la sensación de que la Unión Europea, precisamente por el Brexit, está más unida que nunca. No sé si es una sensación real o no. Adriana. Bueno. Algo que está haciendo que muchos países, bueno, pues que haya un motivo para precisamente para esa unión, ¿no? que venían criticando los euroescépticos, por ejemplo. Claro, yo creo que está pasando, y también lo dicen un poco las encuestas, ¿no? Sí que es verdad que si se pregunta si volviese a suceder otro Brexit, la situación igual sería un poco similar, pero sí que yo creo que mucha gente que no fue a votar o que votó a favor del Brexit, por ejemplo, se está arrepintiendo ahora de las consecuencias que puede tener, ¿no? Yo siempre he dicho que el proyecto de la Unión Europea nació como un proyecto de paz y de solidaridad que ha ido cambiando con el curso de los años y que es un proyecto en constante transformación, por lo tanto es un proyecto imperfecto porque siempre va mejorando, ¿no? Pero también es verdad que tenemos que poner en valor todas las cosas positivas que tiene la Unión Europea, ¿no? Yo siempre me gusta poner un ejemplo
que sobre todo los que vivimos a caballo entre Pamplona y Bruselas lo sufrimos y ahora lo agradecemos, una cosa tan sencilla como que, por ejemplo, alguien coja un avión en Pamplona y se vaya a París y tenga el roaming, ¿no? Son cosas básicas que hacen conciencia europea, que construyen una ciudadanía europea y de las que muchas veces igual no llegamos a ser conscientes, ¿no? Sí que es verdad que, y nosotros que estamos en los plenos de Estrasburgo una vez al mes, que es donde se debaten todos los temas que se han trabajado las 3 semanas anteriores aquí en Bruselas y se llevan a votación en Estrasburgo, vemos cómo hay ciertos partidos totalmente populistas y antieuropeos que intentan desde dentro del propio Parlamento Europeo boicotear todas las políticas de cohesión, todas las políticas de crecimiento, todas las políticas de unión y de solidaridad para ir creciendo dentro de un marco común y siempre pues manteniendo las competencias de cada Estado como debe de ser, ¿no? Pero yo creo que el Brexit tiene una cosa positiva y es que ha demostrado que se está mejor dentro de la Unión Europea que fuera. Y posiblemente los británicos se vayan a arrepentir de irse si es que al final se van. ¿Qué piensa Idoia, que ha pedido la palabra? Bueno, yo creo que es difícil saber si ahora hay mayor unión. Lo que es cierto es que cada vez tenemos un Parlamento Europeo más diverso y donde tenemos fuerzas que son claramente antiproyecto europeo y eso también es una realidad. Creo que Pero es verdad. ¿no crees que las últimas elecciones, precisamente de las que habéis salido elegidos vosotros y vosotras, no ha dicho tampoco eso tan a las claras, como que había una sensación de que los datos iban a ser más potentes, ¿no? Es cierto que había una sensación mucho más alarmista en que iba a salir un Parlamento mucho más contra proyecto europeo de lo que finalmente fue, pero es cierto que hay un debate porque no se está terminando de cubrir muchas expectativas de los Estados miembros y al final de la ciudadanía, y ahí tenemos un trabajo por hacer, ¿no? Un trabajo de cómo acercar las instituciones, o mejor dicho, cómo acercar los problemas que de verdad tiene la gente a las instituciones y que les den respuesta. Es cierto que estamos en un momento muy convulso internacional, en un momento en el que el proyecto europeo es importante que tenga un futuro y una salida para afrontar los retos globales, retos como el cambio climático, retos que nos vienen también con las migraciones propias también climáticas, pero también para afrontar, y recojo con lo que hemos empezado el debate, no solo el Brexit, sino una amenaza de aranceles desde Estados Unidos, nos pone en jaque a la política europea. ¿Cómo va a dar respuesta la propia Europa ante una amenaza de Estados Unidos, ¿no? Nosotras preguntamos esta semana precisamente a la Comisión sobre sus planes para frenar esta amenaza, porque no nos equivoquemos, lo que el señor Trump está haciendo, poniendo un 25% de aranceles a muchos de nuestros productos navarros también, de vino y de aceite, es ir contra una política financiada, por así decirlo, una inversión que es necesaria en la Unión Europea y que es necesaria para nuestro país y concretamente en Navarra para potenciar ese sector primario, no solo por los empleos que dan a nuestra ciudadanía, sino también por la calidad de los productos que producimos, sino también porque tiene que ver con el modelo que queremos de proyecto de futuro. Si solo queremos basado en grandes latifundios o multinacionales, pues también tiene consecuencias directas en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con las políticas que se aplican, ¿no? Con lo cual, quiero decir que creo que es muy importante que nos demos cuenta que nos enfrentamos a retos globales y que es importante tener un proyecto común, pero que hay que definir cuál es el proyecto que nos viene bien a todas y todos los ciudadanos. Fernando, el sector agroalimentario, yo creo que hay que pensar en primer lugar que es un sector estratégico para Navarra y para cualquier comunidad, ¿no? Y por lo tanto en cualquier situación tendría que haber una planificación especial que lo protegiera y lo considerara de esa manera desde una perspectiva de soberanía alimentaria y de soberanía económica propia, ¿no? De autoabastecimiento. Pero en este caso yo creo que las afecciones que vienen con el Brexit, con los aranceles norteamericanos, también con la propia situación a la baja económica de Alemania, que crea muchas incertidumbres, y tenemos la planta de Volkswagen en Pamplona, que para Navarra es estratégica, ¿no? Ahora hablaremos también. Todo esto crea una situación peculiar que va a necesitar de un tratamiento especial, tanto por parte de las instituciones navarras como también por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Yo quería añadir un tema por nuestra afiliación ideológica, podríamos decir. Nosotros abordamos el trabajo en las instituciones europeas desde una posición muy crítica con lo que supone el modelo europeo en estos momentos. Pero me gustaría subrayar que
porque en algunos casos cuando hacemos un discurso de crítica al actual estado de las cosas a nivel institucional europeo, siempre se achaca el tema de anti-europeo. Yo creo que hay que diferenciar muy claramente esos dos conceptos. Nosotros, por ejemplo, no nos consideramos en absoluto anti-europeos. Creo que tenemos una vocación europeísta. Pensamos que nuestro entorno natural, político, cultural, evidentemente geográfico más cercano es Europa, pero eso no tiene que ser óbice para que creamos que Europa hay que hacerla de otra manera y que tiene que ser una Europa mucho más cercana a los valores que la pusieron en marcha ya por aquellos años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa Europa social, la Europa de la protección de los derechos humanos, la Europa de la paz, que hablaba antes Adriana, etcétera, etcétera, y que en los últimos tiempos tan en cuestión está, ¿no? Se habla muchísimo, por ejemplo, de la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones europeas. Pues yo creo que tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Porque los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los últimos 10 años de la crisis, desde la crisis del 2008, se podría decir, ¿no? Yo creo que se ha empezado a interiorizar que Europa es ese sitio de donde vienen todas esas decisiones que nos cortan los derechos sociales y que nos hacen la vida más difícil, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, porque me tenéis que contar también cómo ha recibido también vuestro entorno en Navarra, que estéis aquí en las instituciones europeas, y si es verdad todo lo que se dice, y luego si las sensaciones, precisamente lo que decía Fernando, ¿no? esa desafección, si está basada en algo o no. Antes de hacer una pausa para la publicidad, Javier, con la perspectiva y la experiencia que tienes tú, ¿llegaste a pensar cuando supimos que el Reino Unido tomó la decisión de salir de la Unión Europea, que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea, que vinieran más países detrás? Yo creo que ese era un riesgo, porque aquellos fueron unos meses, o si se quiere un par de años, en los que parecía que todo lo que podía salir mal, salía mal. Y sin duda un referéndum con un resultado inesperado, pues dio como resultado una realidad o un veredicto de las urnas que al final nadie estaba en condiciones de gestionar, hasta el punto que fue una primera ministra como Theresa May la que se hizo cargo del gobierno británico para salir de la Unión Europea, habiendo hecho campaña antes en favor de permanecer en la Unión Europea, ¿no? Pero eso no ha ocurrido, y yo creo que en parte, como comentabas al principio, es por un efecto del Brexit. Yo creo que es objetivamente cierto que hay menos presión anti-europeísta, tanto en cualquiera de los dos extremos, tanto por la izquierda como por la derecha. Los resultados de las últimas elecciones son positivos. Los resultados de las últimas elecciones, por ejemplo, en Austria, donde se ha producido un gran descenso de la extrema derecha antieuropea, creo que también son alentadores, y me parece que eso es evidente. Creo que la Unión Europea ha negociado bien, ha negociado como un bloque, ha negociado como un sujeto, frente a las pretensiones británicas de bilateralizar la negociación y, por tanto, romper la unidad. Y es evidente que el Brexit ha actuado como una vacuna frente a quienes podían pensar que fuera se podía vivir. El Reino Unido es una excepción en muchos terrenos y es posible que pronto descubra que hace mucho más frío fuera que dentro de la Unión, entre otras cosas porque descubrirá que a los británicos se le han contado verdaderas mentiras a la hora de pedirles su voto para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. Muy bien, bueno, pues vamos a hacer ahora un alto en el camino y enseguida volvemos con eso. Tenemos que hablar del coche eléctrico, tenemos que hablar del cambio climático y alguna cosa más que dejaremos para el final. Enseguida volvemos.